Los 5 experimentos psicológicos más perturbadores. Los psicólogos suelen hacer extraños experimentos y hoy te mostraremos algunos de los más perturbadores de la historia. Los siguientes experimentos fueron grandes hitos de la investigación psicológica. De hecho, pueden ayudar a comprender muchas cosas sobre el comportamiento humano. El primero fue puesto en marcha en 1920, denominado Experimento del Pequeño Albert, con el fin de demostrar el condicionamiento clásico, más conocido como el condicionamiento de Pavlov. Experimento que fue demostrado por primera vez en un animal en manos del fisiólogo ruso Iván Pavlov, quien logró que su perro salivara al oír una campana, pues asociaba el sonido de esta con la llegada de la comida. John B. Watson, profesor de la Universidad Johns Hopkins, trató de que un niño asociara las ratas con el golpe de un martillo sobre una lámina metálica, sin pensar en el trauma que podía crearle. El pequeño Albert, que así se llamaba el niño, tenía tan solo 11 meses y 3 días cuando se inició el experimento. Tras comprobar que el bebé no tenía ningún miedo natural a las ratas, pero sí a los sonidos estridentes, empezaron a dejarle solo en compañía del roedor mientras sonaban los martillazos. Después de varios ensayos, la sola presencia de la rata provocaba auténtico pavor en el niño, que desarrolló fobias, también a los perros, a la lana o a las barbas, cuya textura asociaba al pelo de la rata. La intención de Watson era proseguir el experimento para hallar la forma de eliminar en el pequeño Albert el miedo condicionado, aunque no tenía ni idea de cómo iba a lograrlo. Pero la madre del niño, asustada ante lo que habían hecho, se negó a volver a dejar al niño en manos del psicólogo. Albert murió a los 6 años, víctima de una enfermedad que nada tenía que ver con el experimento. Y, por supuesto, nunca sabremos si sus fobias habrían perdurado hasta la edad adulta. El siguiente experimento se denominó el estudio Monstruo, puesto en marcha en 1939. En la Universidad de Iowa, en 1939, Wendell Johnson y su equipo esperaba descubrir la causa del tartamudeo, tratando de convertir a los huérfanos en tartamudos. Hubo 22 sujetos jóvenes, 12 de los cuales eran los no tartamudos. La mitad del grupo experimentó enseñanza positiva, mientras que el otro grupo fue tratado como refuerzo negativo. Los profesores dijeron continuamente al último grupo que eran tartamudos. Nadie en ninguno de los grupos se hizo tartamudo al final del experimento. Pero los que recibieron tratamiento negativo desarrollaron muchos de los problemas de autoestima que los tartamudos suelen mostrar. Tal vez el interés de Johnson en este fenómeno tiene que ver con su propia tartamudez cuando era niño. Pero este estudio nunca pasaría la evaluación de un comité de revisión. Los compañeros de Johnson fueron tremendamente críticos con su experimento, al que bautizaron como Estudio Monstruo, y le convencieron para que lo interrumpiera y lo ocultara. En agosto del 2007, 6 de los huérfanos participantes en el experimento fueron indemnizados por el estado de Iowa con $925,000 debido a los daños emocionales provocados. El siguiente experimento, poco ético, se desarrolló en 1951 con el nombre de Experimento de Asch. Solomon Asch experimentó con la conformidad en la Universidad de Swarthmore en 1951, poniendo a un participante en un grupo de personas cuya tarea consistía en igualar las longitudes de una serie de líneas. Cada individuo tenía que anunciar cuál de las 3 líneas del segundo rectángulo era la más cercana en la longitud a la línea del primer rectángulo. El participante se colocó en un grupo de actores a los que se les dijo que dieran la respuesta correcta 2 veces y luego cambiaran diciendo las respuestas incorrectas. Solomon Asch
quería ver si el participante se conformaría y daría las respuestas equivocadas sabiendo que de otro modo sería el único del grupo en dar las respuestas diferentes. 37 de los 50 participantes estuvieron de acuerdo en las respuestas incorrectas, a pesar de la evidencia física de lo contrario. El experimento de Asch fue uno de los primeros que aportó evidencia empírica a las teorías sobre el comportamiento de masas y el conformismo del grupo, pero es probable que hoy no se hubiera podido realizar de la misma forma, pues los códigos deontológicos de las investigaciones psicológicas no permiten engañar a los participantes sin su conocimiento previo, sin informar al menos de que existe esa posibilidad, algo que habría arruinado el experimento. El siguiente ocurre en 1954. Fue denominado como la caverna de los ladrones. Muzaffer Sherif, uno de los creadores de la psicología social, llevó a cabo el experimento de la cueva de los ladrones en verano de 1954, realizando dinámicas de grupo en pleno conflicto. Un grupo de niños preadolescentes fueron llevados a un campamento de verano, pero no sabían que los monitores eran en realidad los investigadores. Los niños fueron divididos en dos grupos que se mantuvieron separados. Los grupos solo entraron en contacto entre sí cuando estaban compitiendo en eventos deportivos u otras actividades. Los experimentadores orquestaban el aumento de tensión entre los dos grupos, en particular manteniendo el conflicto. Sherif creaba problemas como la escasez de agua, que requería la cooperación entre los dos equipos y exigía que trabajaran juntos para lograr una meta. Al final, los grupos ya no estaban separados y la actitud entre ellos era amistosa. Utilizó el engaño, pues los chicos no sabían que estaban participando en un experimento psicológico. Sherif tampoco tuvo en cuenta el consentimiento informado de los participantes. Bien, y el quinto experimento se realizó en 1961, denominado el experimento Milgram. El psicólogo de Yale, Stanley Milgram, quería entender mejor por qué tanta gente participó en actos tan crueles ocurridos durante el Holocausto nazi. Él teorizó que las personas generalmente obedecen a figuras de autoridad, lo que planteaba las preguntas: ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo cumplieran órdenes? ¿O podríamos considerarlos a todos cómplices? En 1961 comenzaron a realizarse experimentos de obediencia. Los participantes pensaban que era parte de un estudio de la memoria. Cada ensayo tuvo un par de individuos divididos en maestro y alumno. Uno de los dos era un actor, por lo que solo había un participante verdadero. La investigación fue manipulada para que el sujeto siempre fuera el maestro. Los dos fueron colocados en habitaciones separadas y al maestro se le iban dando instrucciones u órdenes. Él o ella pulsaban un botón para penalizar al alumno con una descarga eléctrica cada vez que diera una respuesta incorrecta. La potencia de estas descargas incrementaría cada vez que el sujeto se equivocara. El actor comenzaba a quejarse más y más a medida que el estudio avanzaba, hasta llegar a gritar por el supuesto dolor. Milgram descubrió que la mayoría de los participantes cumplieron órdenes al continuar aplicando descargas a pesar del evidente sufrimiento del aprendiz. De haber existido las supuestas descargas, la mayoría de sujetos hubieran matado al alumno. Al revelarse este hecho a los participantes después de que el estudio concluyera, es un claro ejemplo de daño psicológico. Actualmente no podría llevarse a cabo por esta misma razón, la ética.